Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar el tema de probabilidad y esta presentación fue armada por el profesor Marco Antonio Carballos Ontiveros y por mí. Hemos tomado ideas o imágenes con la aprobación de los siguientes autores: el profesor Ramón Giraldez, Luca Comay, nuestra exalumna Mitzi López Machado, algunas imágenes de este sitio y esta fotografía de la flor blanca de la planta de chícharo la tomó la profesora María de Jesús Vázquez Cuevas. Los conceptos están básicamente tomados del libro Conceptos Básicos de Genética, cuyas autoras se ven aquí, y ustedes lo pueden adquirir de forma gratuita en Libros UNAM. ¿Y qué es la probabilidad? Si recuerdan, hemos estado viendo las características fenotípicas de la planta del chícharo, ya sea de la vaina, de la forma o el color de los chícharos, del color o disposición de las flores, y ahora vamos a abordar también cuestiones como el sexo de algunos animales. Y en este sentido, el análisis genético de la herencia mendeliana recae en la interpretación de valores numéricos obtenidos directamente de la observación en la progenie. Estos datos se cuantifican como proporciones de clases fenotípicas. Si recuerdan, en una cruza de dos heterocigotos se puede obtener las clases fenotípicas que nos dan una proporción de 3:1. Es así que en las gametas femeninas podemos tener A mayúscula o A minúscula, y en las gametas masculinas podemos tener A mayúscula o A minúscula. Esto nos dan estos genotipos: el homózigo dominante, el homózigo recesivo y los heterocigotos. Sin embargo, si nosotros vemos el color de la flor, tenemos una proporción de 3/4 partes color lila y 1/4 parte color blanco. Podemos decir que la probabilidad es la rama de las matemáticas que se ocupa de determinar cuantitativamente la posibilidad de que un suceso o experimento produzca un determinado resultado. Es decir, la probabilidad de que ocurra un suceso favorable dividido por el total de sucesos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar un dado obtengamos un 1? Recordemos que un dado tiene 6 posibles resultados o 6 caras. Entonces, esa probabilidad sería un sexto o 0.1666. ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar un dado obtengamos un número 4? Al igual que en el caso anterior, tenemos una de 6 posibilidades o 0.16. Combinación de probabilidades. Si un suceso X tiene X posibles resultados y un suceso Y resultados, habrá entonces XY posibles resultados simultáneos de dos sucesos. Para este principio existen 3 reglas: la regla del producto, de la suma, y vamos a ver también el teorema binomial. Regla del producto: cuando la ocurrencia de un suceso es independiente de los demás sucesos. En este caso, si queremos saber cuál es la probabilidad de obtener un 4 y en un segundo lanzamiento un 6, tendríamos que la probabilidad de obtener un 4 es una de 6 y la multiplicamos por la probabilidad de tener el número 6, que es una de 6, 1 por 1, 1, y 6 por 6, 36. Entonces tenemos un 36avo de probabilidad de obtener
un número 4 en un primer lanzamiento y en un segundo lanzamiento un número 6. En este caso estamos viendo que dos sujetos están lanzando una moneda. La moneda puede ser águila o sol. Entonces, si lanzamos, tenemos un medio de probabilidad de obtener un sol y un medio de probabilidad de obtener un águila. La otra persona, las probabilidades no cambian, tiene las mismas probabilidades y la probabilidad de que se obtenga un sol y un sol, dado que estos eventos son independientes, el lanzamiento lanzaron dos personas de forma independiente, es igual a la multiplicación de estas dos probabilidades independientes. Eso es decir, un medio por un medio es un cuarto, y de tener un sol y un águila es un cuarto, y de tener un águila y un sol es un cuarto, o de tener águila y águila es un cuarto. Estamos viendo aquí estas probabilidades y lo único que quiero que noten es que en esta parte tenemos la probabilidad de tener un águila o sol independiente del orden. Puede ser un águila o sol o un sol y un águila. La regla de la suma o regla del uno u otro. Cuando la ocurrencia de un suceso impide la ocurrencia de otros sucesos, es decir, cuando los sucesos son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar un dado tengamos un 5 o un 6? La probabilidad de tener un 5 es un sexto y la probabilidad de tener un 6 es un sexto. Entonces, la probabilidad de que al tirar un dado tengamos un 5 o un 6 es igual a la suma de estas dos probabilidades. Un sexto más un sexto es igual a 2 sextos y si lo simplificamos es un tercio. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que una gameta femenina humana aporte el cromosoma X? Como las mujeres solo tenemos la posibilidad de portar este cromosoma, pues sexual, es igual a 1, en cambio los varones tienen dos posibilidades. Por lo tanto, tienen un medio de probabilidad de aportar el cromosoma X y un medio de probabilidad de aportar el cromosoma Y. Vemos aquí la representación. Nosotras las mujeres podemos aportar un cromosoma X. En cambio, los hombres pueden aportar el cromosoma X o el cromosoma Y. Si nosotros vemos aquí representada esta posibilidad, vemos que las mujeres tenemos solo en respecto al cromosoma sexual X, solo tenemos la posibilidad de aportar el X, en cambio los varones pueden aportar el X o el Y, de tal forma que ellos tienen un medio de probabilidad de aportar el cromosoma X y un medio de probabilidad de aportar el cromosoma Y. Las mujeres solo el X y por eso cuando multiplicamos 1 por un medio, esto es igual a un medio, y 1 por un medio, esto es igual a un medio. Esto quiere decir que en un nacimiento hay la mitad de probabilidades de que sea una niña y la mitad de probabilidades de que sea un niño. Ahora bien, en dos nacimientos consecutivos, ¿cuál es la probabilidad de tener dos niñas consecutivamente? Es un medio por un medio, que es un cuarto, o dos niños, que es un medio por un medio, que es un cuarto. Si pensamos en la probabilidad de tener una niña o un niño y una niña, en este caso vemos que también tener primero una niña y después un niño es un cuarto, o primero un niño y después una niña es un cuarto. Si no nos importara el orden, podríamos sumar estas dos probabilidades y nos daría 2 cuartos. Pero fíjense que aquí sí hay dos formas distintas en términos de orden de obtener este tipo de progenie.
¿Qué sucede en el ejemplo que vamos a ver? Cuando hay dominancia completa y hay una autofecundación de una planta que es heterocigota y se manifiesta el color de la flor lila. En este caso, esta planta puede aportar el alelo dominante A mayúscula o el alelo recesivo, y la probabilidad de que aporte este alelo la vamos a llamar P y es igual a 1/2, o este alelo la vamos a llamar Q y es 1/2. ¿Cuál sería la probabilidad de que si esta planta al autofecundarse tuviera el genotipo A minúscula, A minúscula? En fenotipo, el homocigoto recesivo tendría la flor blanca, y en este caso podemos usar la multiplicación. Estamos viendo aquí que hay estas 4 posibilidades y tendríamos 1/4 de posibilidades de que fuera homocigoto recesivo, 2/4 heterocigoto, y finalmente estamos viendo que tenemos 1/4 de probabilidad de que se junten estas 2 gametas. Por lo tanto, la probabilidad de tener el genotipo A minúscula minúscula es 1/4. ¿Qué pasa si hablamos del fenotipo? Si nosotros queremos tener a partir de esa cruza plantas con flores lilas, vemos nuevamente aquí que nuestro cuadrado de Punnett es el campo de probabilidades y podemos sumar estas posibilidades, estos 3 genotipos que nos dan el color de la planta lila, que serían 3/4, y 1/4 nos da la planta de color blanco. Respecto al teorema binomial, nosotros tenemos en una planta que se cruza, que ya sea que se autofecunda o se cruza una heterocigota por otra heterocigota, tenemos 3/4 de posibilidades de que presenten la cubierta lisa del chícharo, o 1/4 de posibilidades de que la presenten de forma rugosa. Nuevamente estamos viendo que esta planta heterocigota puede tener 2 tipos de gameta, cada una con una probabilidad de 1/2, y esta otra planta puede tener también 2 tipos de gametas con la probabilidad de 1/2. En nuestra área de probabilidades tenemos que 1/4 puede ser de este tipo, 2/4 de este tipo y 1/4 de este tipo. Si hablamos del fenotipo, 3/4 partes tendrán la cubierta lisa y 1/4 parte rugosa. Esto lo podemos representar de la siguiente manera. Podemos expandir este binomio al cuadrado y nos daría A cuadrada más 2AA más A minúscula cuadrada, o lo podemos representar con las letras AB, A cuadrada más 2AB más B cuadrada, o en genética de poblaciones y en algunos ejemplos aquí lo vamos a ver como P más Q al cuadrado, P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada. En este caso en particular, vamos a ir construyendo la respuesta de tener 3 chícharos con el fenotipo dominante y 2 con el fenotipo recesivo. En principio vamos a trabajar con esta formulación, y si expandemos el binomio A más B a la n, donde n es el exponente, lo podemos elevar a la 0, cuyo resultado sería 1, a la 1, cuyo resultado es A más B, y esto es una simplificación de A a la 1 más B a la 0, más A a la 0 por B a la 1, y en este caso A más B al cuadrado es una simplificación, esta representación de A cuadrada más 2AB más B cuadrada, de A cuadrada por B a la 0, más 2A a la 1 por B a la 1, más 2A a la 0 por B a la 2. Y así nos podemos ir
consecutivamente construyendo este binomio expandido a la n. Si se dan cuenta, los exponentes van en orden ascendente o descendente. Por ejemplo, aquí van en orden descendente para a la 3, a la 2, a la 1 y sería a la 0, o en orden ascendente para b a la 0, b a la 1, b a la 2 o b a la 3. ¿Y qué pasa con los coeficientes? En este caso, estamos viendo que tenemos a más b y en este caso tenemos 1, que no se ve aquí, pero es 1, 2, 1. En este caso, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, etc. Estamos viendo aquí solamente los coeficientes. ¿Y cómo podemos obtener los coeficientes de un binomio usando el triángulo de Pascal? Pues podemos obtenerlo comenzando las filas y terminándolas con el número 1 y sumando los dígitos de arriba para obtener el siguiente valor. Por ejemplo, ya dijimos que iniciamos esta fila con 1, la terminamos con 1 y si sumamos estos números tendríamos el número 2, terminamos con 1 y así vamos sumando los números adyacentes para construir la siguiente fila, a partir de lo cual podemos ir construyendo este triángulo de Pascal. ¿Podrías decirnos cuál es la siguiente fila? Bueno, expandiendo un binomio usando el triángulo de Pascal nos ayuda a obtener los coeficientes. Nuestra pregunta, recuerden que es ¿cuál es la probabilidad de tener 3 en la progenie, 3 chícharos con cáscara lisa y 2 rugosos? Nosotros vemos aquí que este triángulo de Pascal nos representa aquí los coeficientes binomiales, el número total de combinaciones y el número de eventos. Entonces nosotros tenemos que el número total de combinaciones es 1, es 2, son 4, son 1, más 3 son 4, más 3 son 7, más 1 son 8, etc. ¿Cuál es la probabilidad de tener 3 chícharos lisos y 2 rugosos en una cruza de 2 plantas heterocigotas? Entonces nosotros podemos usar la expansión binomial para contestar esta pregunta. Y eso es P más Q a la 5. En esta tabla vemos el teorema del binomio y nosotros sabemos que estamos buscando este término. Sabemos que el poder binomial es a la 5, estamos elevando a la 5, que son los eventos que estamos buscando, que tenemos 6 términos en la expansión y el número de combinaciones es igual a 32. Estamos viendo aquí cómo sería elevar a más b a la 5, es a la 5 más 5 a la 4 por b, más 10 a la 3 por b a la 2, más 10 a la 2 por b a la 3, más 5 a por b a la 4, más b a la 5. Los coeficientes ya nos los dio el triángulo de Pascal. Y, por ejemplo, si quisiéramos ver que todos los chícharos fueran lisos, esto sería P a la 5. Son todos los chícharos lisos. Y si quisiéramos de estos chícharos 4 lisos y 1 rugoso, estos serían 5 posibilidades. Entonces, ¿por qué son 5 posibilidades? Estas posibilidades nos las dan el orden en
en los cuales están los chícharos en la vaina. El primero puede ser rugoso y los restantes lisos, o el primero liso, después uno rugoso y después 3 lisos, 2 lisos, un rugoso, 2 lisos, 3 lisos, un rugoso, un liso, los 4 primeros lisos y uno rugoso. Si estamos pensando en que queremos 3 chícharos lisos y 2 rugosos, son 10 posibles combinaciones que se refieren al orden en el cual aparecen los chícharos en estas vainas. Entonces, aquí estamos viendo que pueden ser los 2 primeros rugosos y 3 lisos, o puede ser uno liso, uno rugoso, uno liso, uno rugoso, uno liso, y así podemos construir estas 10 posibilidades. Recordando la pregunta de cuál es la probabilidad de tener 3 chícharos lisos y 2 rugosos en la vaina, nosotros podíamos usar la expansión binomial para tener las probabilidades y el triángulo de Pascal para los coeficientes, o podemos usar esta fórmula, en la cual n es el número total de ensayos y P es la probabilidad de tener un evento, en este caso chícharos lisos, y Q la probabilidad de tener el evento alternativo, chícharos rugosos, en un número total de ensayos, que tenemos la posibilidad de tener los chícharos lisos o la posibilidad de tener los chícharos rugosos. Es así que nosotros tenemos el número total de eventos, que son 5. Aquí es 5, sustituimos y nos da 5 factorial. ¿Y cuántos lisos queremos? 3. ¿Y cuántos rugosos tenemos? El número total de eventos menos los 3 que ya son lisos. Y esto lo multiplicamos por la probabilidad de tener un chícharo liso, que es 3/4. Queremos 3 de esta forma, y la probabilidad de tener un chícharo rugoso, que es 1/4, y queremos 2 de esta forma. Entonces, si nosotros vemos, tenemos estas 10 posibilidades en términos de fenotipos, y en estos descendientes podemos tener las siguientes clases, que les vamos a llamar 0, 1, 2, 3, 4, 5, en las cuales tenemos la totalidad de individuos con el fenotipo dominante, o 4 individuos con el fenotipo dominante, 3, 2, 1 o ninguno. Si ustedes ven aquí, como son 5 posibilidades, si tenemos 4 con el fenotipo dominante, 1 tendría que ser con el fenotipo recesivo. Sucesivamente, si tenemos 3, tendrían que ser 2 recesivos, 2 dominantes, 3 recesivos, 1 dominante, 4 recesivos, o la totalidad de individuos recesivos. Es que nosotros vemos aquí que podemos tener esas posibilidades, y serían estas probabilidades. Tenemos 1/4 a la 0, que es 1, por 3/4 a la 5, y 1/4 a la 1 por 3/4 a la 4, etc. Y ya habíamos visto que los coeficientes nos los daba el triángulo de Pascal, pero aquí vemos que estas 32 posibilidades son estas posibilidades que estamos viendo a la derecha, que son 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nosotros estamos aquí expandiendo este binomio a la n, y para nosotros la n es igual a 5, y podemos, en lugar de usar toda la expansión binomial y el triángulo de Pascal, usar la fórmula. Nosotros podemos ver que hay una sola combinación de descendientes que cumple las condiciones de 5 fenotipos dominantes con esta probabilidad,
y nosotros podemos ir construyendo las subsecuentes probabilidades y obtener el número, ya sea en términos de proporciones o aquí estamos obteniendo ya las frecuencias de punto 237, punto 396, punto 264, punto 088, punto 015 y punto 001. Esta distribución la podemos ver de forma gráfica y entonces obtenemos al graficar que obtenemos esta distribución. Y esta distribución se debe fundamentalmente a estas posibilidades multiplicadas por las probabilidades. Acuérdense que tenemos distintas probabilidades de tener un fenotipo dominante o uno recesivo. Y aquí estamos viendo ya graficados punto 237, punto 396, punto 264, punto 088, punto 015 y punto 00. ¿Qué pasa si tenemos una cruza de un heterocigoto con otro heterocigoto o una autofecundación de un individuo cuyo genotipo sea este? Pues ya no es práctico usar el cuadrado de Punnett, pero sí podemos usar la regla de multiplicación. Y nosotros sabemos a partir de esta cruza que las probabilidades de tener un genotipo dominante para A es un cuarto, igual para el homocigo recesivo, para el heterocigoto es 2/4, el homocigoto dominante para D es un cuarto y el homocigoto recesivo para E es un cuarto, dándonos 2/4 a la 5. En resumen, en una distribución binomial generada a partir de n repeticiones de un suceso con dos alternativas, con probabilidades P y Q respectivamente, la frecuencia va a ser igual a esta fórmula en donde vemos el número total de eventos, el número de eventos que nosotros queremos y el evento alternativo con las probabilidades P y Q elevadas a estos números, el que yo quiero y la alternativa. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si en una camada de gatitos queremos conocer la probabilidad de tener 3 machos y 2 hembras? Aquí nuevamente vemos que la probabilidad de tener una hembra es un medio y la probabilidad de tener un macho es un medio. Usando la fórmula, nosotros podemos simplemente sustituir los valores y sabemos que el número de eventos de 5 lo elevamos al factorial. Bueno, lo ponemos en factorial, perdón, y aquí la probabilidad de tener hembras es un medio y de tener machos es un medio. Y vamos sustituyendo en la fórmula tener 2 hembras y tener 3 machos. Si se acuerdan, el factorial de la multiplicación de los números consecutivos descendentes 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Aquí estamos elevando la probabilidad de tener machos es un medio a la 2 y la probabilidad de tener hembras es un medio a la 3. Esto lo dividimos por la probabilidad de tener machos, que es 2 factorial, y vamos consecutivamente, si nosotros tuviéramos 2 factoriales 2 por 1, que es igual a 2, y 3 factoriales 3 por 2 por 1, y finalmente podemos obtener el número que estamos buscando. La probabilidad es, en este caso, igual al desarrollo de la fórmula que acabamos de ver, y sencillamente nosotros al detener el desarrollo, las multiplicaciones subsecuentes, podemos llegar a un número y ese número va a representar la probabilidad de tener en una descendencia
2 hembras y 3 machos. Esto nos genera 10 posibilidades porque podrían ser 10 órdenes en los que nacieran estos gatitos en la camada y multiplicar la probabilidad de tener por la probabilidad que tenemos de hembras y machos y esto nos da 0.3125. Si nosotros graficamos esto, nosotros podríamos tener la siguiente distribución. De que tuviéramos 5 machos o 5 hembras o de tener 4 hembras, 4 machos y una hembra, 4 hembras y un macho, etc. Nosotros estamos buscando la probabilidad de tener 3 machos y 2 hembras y si nosotros tuviéramos 1.000.000 de datos, esta distribución se parecería mucho a una campana de Gauss, es decir, una distribución normal. Le agradezco nuevamente al doctor Giraldez y al doctor Comay. Aquí están sus sitios para que ustedes puedan consultar más información. Muchas gracias.